Bien, estamos analizando el tema de riesgo e incertidumbre. Hasta ahora hemos visto que estábamos trabajando en un escenario con certidumbre, es decir, que los flujos de fondos estimados para el futuro eran flujos ciertos, de tal manera que no se incorporaba la cuestión de riesgo asociado a un proyecto. El tema 6 que estamos abordando ahora se trata de incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos. Y hemos visto que existen 5 métodos, de los cuales hemos visto ya 2 de ellos in extenso. El primero de ellos es el ajustar la tasa de descuento, que es una tasa libre de riesgo, sumando a esa tasa libre de riesgo una tasa de penalización por riesgo. Entonces podríamos clasificar los proyectos según una cierta categoría en proyectos menos riesgosos, moderadamente riesgosos y con alto riesgo. Y asignada a cada categoría un valor un valor phi, que es una tasa de penalización por riesgo. El segundo método es lo que se llama equivalencia a la certidumbre. Es ajustar en el numerador de la definición del valor actual neto cada uno de los flujos que genera el proyecto por un valor alfa. Hemos demostrado que el segundo método, que se llama equivalencia a la certidumbre, es mejor que el primer método, que es el de incrementar la tasa de descuento por una tasa de penalización por riesgo. Estamos viendo ahora el tercer método, que es ajustar los flujos de fondos de acuerdo a una distribución de probabilidades de los futuros flujos de fondos. Pues vamos a continuar con esa exposición. Voy a compartir la pantalla. Y en estos métodos basados en la distribución de probabilidad, habíamos visto que hay 2 variables que nos definen el riesgo. El valor probable el valor probable del flujo de caja en cada uno de los periodos, dado por la sumatoria desde x1 hasta n de fx t por px t, donde f sub t es el probable del flujo de caja en el periodo t, fx sub t es el flujo de caja de la posibilidad x en el periodo t, y px sub t es la probabilidad de ocurrencia de fx sub t. Y el otro parámetro que nos define el riesgo asociado a un proyecto es la desviación estándar dada por esta forma. Ya hemos visto esta parte, pero estamos volviendo a repasar para seguir viendo este tercer método. Teníamos los siguientes ejemplos, ¿verdad? El valor más probable, bueno, el proyecto A en el proyecto A hay este flujo de fondos y esta probabilidad de que ocurra este flujo de fondos. El proyecto B también tiene este flujo de fondos y la probabilidad de ocurrencia de este flujo de fondos en cada uno de los periodos. Se considera que existen 3 periodos, para cada uno de ellos la distribución de probabilidad es la misma. Entonces, ¿cómo calculamos el valor más probable? Multiplicando 3.000 por 0,1 más 3.500 por 0,2 más 4.000 por 0,4 más 4.500 por 0,2 más 5.000 por 0,1. Ese es el valor más probable en el periodo 1, en el periodo 2 y en el periodo 3. Lo mismo hacemos por el proyecto B y los resultados que hemos obtenido se muestran a continuación. De acuerdo a los cálculos, los valores el valor
más probable del flujo de fondos en el periodo 1, 2 y 3 es igual a 4.000 para el proyecto A. Y la desviación estándar en cada uno de los periodos es de 548. Haciendo el mismo cálculo para el proyecto B, tenemos que el valor más probable es también 4.000. Sin embargo, su desviación estándar es de 1.140. En función a esas dos variables que son el valor más probable en el flujo de fondos y la desviación estándar alrededor de dicho valor probable, podemos graficar y podemos establecer cuál de los dos proyectos tiene un mayor riesgo. Si en el eje de las ordenadas tenemos la probabilidad de ocurrencia en el eje de las abscisas del flujo anual de fondos, hemos visto que para ambos proyectos, ¿verdad? El flujo de fondos más probable es de 4.000. Sin embargo, hay una desviación estándar, esta es la desviación estándar del proyecto A y esta es la desviación estándar del proyecto B. En función a estos gráficos y los datos obtenidos, podemos mencionar que el proyecto B es más riesgoso que el proyecto A. Podemos sacar lo que se llama el coeficiente de variación, que mide la dispersión relativa, que es igual a la desviación estándar sobre el valor probable. Para el proyecto A es de 0.14 y para el proyecto B es de 0.29. Lo cual confirma que el proyecto B es más riesgoso que el proyecto A. Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Pues cuando en este tercer método se pueden plantear tres escenarios. El primer escenario, independencia del flujo de fondos respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Se considera que las distribuciones de probabilidad de los flujos de fondos de los futuros periodos son independientes unos de otros. Es decir, que lo que ha pasado en los primeros años no tiene ninguna relación con lo que va a pasar en los subsiguientes años. Que el flujo de fondos del periodo T no tiene ninguna relación con el flujo de fondos del periodo T-1 y tampoco tiene influencia sobre el flujo de fondos del periodo T+1. Por lo tanto, el valor actual neto, cuando estamos considerando este escenario de independencia del flujo de fondos, se da por la siguiente fórmula. Valor probable del valor actual neto, como la sumatoria de este t igual a 0 hasta n de f sub t sobre 1 más i elevado a la t. Y la desviación estándar, la raíz cuadrada de este t0 hasta n de las sigma sub t al cuadrado sobre 1 más i elevado a la 2t. Los choquitos eran 12 Por favor, las personas que tienen su micrófono abierto, les rogaría que lo cierren, por favor. Entonces tenemos el valor probable del valor actual neto, dado por esta fórmula, y la desviación estándar alrededor de dicho valor probable, dado por esta fórmula. En esta fórmula de la desviación estándar, es la desviación estándar de la distribución de probabilidades de los posibles flujos de fondos en el periodo T. Entonces, para poder obtener una desviación estándar total, tenemos que calcular primero la desviación estándar alrededor de cada uno de los futuros flujos de fondos en los periodos considerados. Veamos el siguiente ejemplo. Supóngase que se tiene una propuesta de inversión que requiere utilizar 10,000 pesos en el momento cero. Y la distribución de probabilidades en los periodos 1, 2 y 3 es la que se muestra en la siguiente tabla. Tenemos un posible flujo de fondos que va desde 1,000 hasta 7,000 y la probabilidad de ocurrencia de ese flujo de fondos en el periodo 1 es el que se muestra en esta tabla
La probabilidad de ocurrencia en el periodo 2 es la que se muestra en esta columna, y la probabilidad de ocurrencia de estos flujos de fondos en el periodo 3 es la que se muestra en la columna final. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular los valores más probables del flujo de fondos en los periodos 1, 2 y 3. ¿Cómo obtenemos esto? Multiplicando, ¿verdad? 3.000 por 0.10, más 4.000 por 0.25, más 5.000 por 0.30, más 6.000 por 0.25, más 7.000 por 0.10 para el primer periodo. El flujo de fondos más probable para el periodo 2 va a ser 2.000 por 0.10, más 3.000 por 0.25, más 4.000 por 0.30, más 5.000 por 0.25, más 6.000 por 0.10. Y el flujo de fondos más probable en el periodo 3 va a ser 1.000 por 0.10, más 2.000 por 0.25, más 3.000 por 0.30, más 4.000 por 0.25, más 5.000 por 0.10. Es lo que hemos hecho en la siguiente lámina. Valor probable del valor actual neto a la tasa libre de riesgo va a ser el monto de la inversión, ¿verdad? Menos 10.000, más el flujo de fondos en el periodo, el flujo de fondos más probable en el periodo 1, más el flujo de fondos más probable en el periodo 2, más el flujo de fondos más probable en el periodo 3, sobre la tasa de interés del 4%. Para el primer periodo, para el segundo y para el tercero. Entonces, calculamos los valores más probables para los periodos 1, 2 y 3. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el flujo de fondos del periodo 1 va a ser 3.000 por 0.10, más 4.000 por 0.25, etcétera, más el último flujo de fondos por su probabilidad. Eso nos da 5.000. Haciendo el mismo cálculo para los periodos 2 y 3, tenemos que el valor más probable del flujo de fondos para el periodo 2 es de 4.000 y el flujo de fondos más probable para el periodo 3 es de 3.000. Por lo tanto, podemos calcular el valor más probable del valor actual neto. Ese valor está dado por esta fórmula. Y el valor más probable del valor actual neto a la tasa libre de riesgo del 4% es igual a 1.173 mayor que 0. Y luego, para obtener la otra variable que nos da el riesgo asociado a un proyecto, calculamos la desviación estándar alrededor de dicho valor probable. Esa desviación estándar está dada por lo siguiente. Para lo cual debemos calcular la desviación estándar alrededor de cada uno de los flujos de fondos. Para el periodo 1 es 3.000 menos el valor más probable por su probabilidad, etc. Ese valor es de 1.140 y es igual al sigma T sub 2 igual al sigma T sub 3. O sea, la desviación estándar en cada uno de los periodos tiene el mismo valor e igual a 1.140 alrededor de los flujos de fondos ocurridos en dichos periodos. Pues con estos valores ya podemos calcular la desviación estándar total. Va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma sub t sub 1 al cuadrado más sigma sub t al cuadrado. Aquí faltan los cuadrados, sigma sub t al cubo al cuadrado sobre 1 más i elevado a 2t, 1 más i elevado a 2t, etc. Haciendo los cálculos correspondientes, aquí están. En todos los periodos, el sigma sub t es de 1.140 elevado al cuadrado. Aplicando la fórmula, obtenemos que la desviación estándar alrededor del valor probable del valor actual neto alcanza 1.827. Teniendo esos dos valores, considerando que la distribución de probabilidad es normal, se puede calcular la probabilidad de que este proyecto produzca un valor actual neto menor o igual a 0. Entonces vamos a construir una variable z, y está dado por
el promedio, que es 0 menos 1173, nos da negativo 1173 sobre la desviación estándar. 1173 sobre 1827 nos da menos 0,642. Entonces, con este valor de Z, que es igual a menos 0,642, vamos a las tablas de distribución normal y encontramos la probabilidad de que para ese valor, la probabilidad es de 0,26. Entonces podemos decir que la probabilidad de que el valor actual neto sea menor o igual a 0 es del 26%, y por lo tanto la probabilidad de que el valor actual neto sea mayor que 0 es el complemento 1 menos 0,26, 0,74. Es decir que podemos afirmar que de acuerdo al análisis efectuado y considerando que la distribución de probabilidad es normal, existe una probabilidad de que el valor actual neto sea positivo del 74%. Es el primer escenario. El segundo escenario es una dependencia entre los flujos de los diversos periodos. ¿El folclórico cómo será? Es decir, que existe una correlación perfecta entre los diferentes flujos de fondos. El flujo de fondos del periodo T-1 está perfectamente correlacionado con el flujo de fondos del periodo 1. El folclórico. Le voy a pedir al estudiante que está interfiriendo en las clases que por favor apague su micrófono. Muchas gracias. Decíamos que el segundo escenario es un escenario en el cual existe una correlación perfecta, es decir, que el flujo de fondos del periodo T-1 tiene una influencia directa sobre el flujo de fondos del periodo T, y este flujo de fondos tiene una influencia directa sobre el periodo T+1. Entonces la correlación es igual a 1, es decir, que si una empresa lanza un producto al mercado y ese producto es exitoso en los primeros años, se considera que va a seguir siendo exitoso en los subsiguientes años. Si el producto, a través de su lanzamiento, tiene un fracaso en los primeros años, eso va a seguir la misma tendencia en los subsiguientes años. En este segundo escenario, el valor probable del valor actual neto está dado por la siguiente fórmula. El valor probable del valor actual neto, la sumatoria está t igual a 0 hasta n de f sub t, 1 más i elevado a t. Sin embargo, la desviación estándar difiere de la anterior desviación estándar porque es igual a la sumatoria desde t igual a 0 hasta n de f sub t sobre 1 más i elevado a t. Por lo tanto, en este segundo escenario, la desviación estándar alcanza 3164, que es mayor a la desviación estándar considerado el primer escenario. Es decir, que cuando se considera que existe una dependencia entre los diferentes flujos de fondos, el proyecto es más riesgoso que si se considera que no existe una dependencia entre los diferentes flujos de fondos. El segundo escenario, que estamos viendo actualmente, es mucho más realista que el primero. Y por lo tanto podemos afirmar que cuando existe una correlación perfecta entre los diferentes flujos de fondos, el proyecto es mucho más riesgoso que si consideramos que los flujos son totalmente independientes. Y pasemos ahora al tercer escenario. El tercer escenario es una situación intermedia entre ambos, es decir, que no existe una correlación perfecta, pero tampoco existe una independencia total entre los diferentes flujos de fondos. Es lo que se llama una moderada correlación. Aquí tenemos una parte del ejemplo. Veamos y analicemos este cuadro. Tenemos tres periodos.
En el periodo 1 el flujo de fondos es menos 6,000 con una probabilidad del 25%. En el periodo 2 tenemos 3 posibles flujos de fondos. Menos 2,000 con una probabilidad del 30%, 1,000 con una probabilidad del 40% y 4,000 con una probabilidad del 30%. Y en el periodo 3 tenemos, como se muestra en la tabla, 9 posibles flujos de fondos. 5,000 con una probabilidad del 25, 7,000 con una probabilidad del 50, 9,000 con una probabilidad del 25, 7,000 con una probabilidad del 25, etc. Y entonces tenemos en esta parte de la tabla 9 posibilidades. Y para estas posibilidades calculamos su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si consideramos que el periodo 1 tenemos una probabilidad de menos 6,000 con una probabilidad del 25%. En el periodo 2, menos 2,000 con una probabilidad del 30%. En el periodo 3, 5,000 con una probabilidad del 25%. Su probabilidad va a ser una probabilidad condicionada del 0,25 por 0,30 por 0,25. Y esa probabilidad es de 0,01875. La serie número 2, ¿cómo está determinada la probabilidad de 0,03750? Este serie 2 nos dice que en el flujo de fondos en el periodo 1 va a ser menos 6,000 con una probabilidad del 25%, de menos 2,000 en el periodo 2 con una probabilidad del 30% y de 7,000 con una probabilidad de 50%. El conjunto de probabilidades es 0,25 por 0,30 por 0,50, lo cual nos da 0,03750. Y finalmente, para este valor, ¿cómo construimos? Consideramos que en el periodo 1 tenemos una probabilidad de menos 6,000 por una probabilidad, menos 6,000 el flujo de fondos por una probabilidad del 25%, menos 2,000 con una probabilidad del 30%, 9,000 en el periodo 3 con una probabilidad del 25%. Eso nos da 0,25 por 0,30 por 0,25, lo cual nos da 0,01875. De esa manera estamos construyendo esta última columna, que es la probabilidad condicionada de los flujos de fondos y sus probabilidades en los diferentes escenarios. Hay otra parte de la tabla. El flujo de fondos tiene un flujo de fondos negativo de 4,000 con una probabilidad de 50. Y finalmente tenemos la última parte de la tabla, el flujo de fondos de menos 2,000 con una probabilidad del 25%. Se han construido 27 posibilidades con sus respectivas probabilidades. Entonces, ¿cómo está dado el valor? ¿Cómo está dado el valor probable del valor actual neto en este tercer escenario? Considerando que existe un intermedio entre una correlación perfecta y una independencia total entre los diferentes flujos de fondos. El valor probable del valor actual neto está dado por lo mismo, la sumatoria de este t igual 0 hasta n de f sub t, 1 más i elevado a t. Y la desviación estándar está dada por esta expresión. La raíz cuadrada de x igual a 1, de x1 hasta L de bx menos b al cuadrado por px. Donde bx es el valor actual neto de la serie x de flujos netos de fondos cubriendo todos los periodos. B es el monto probable del valor actual neto del proyecto. Px es la probabilidad de ocurrencia de la serie X y L es el número total de posibles flujos de fondos igual a 27. Entonces, el valor total, el Bx es el valor actual de cada una de las series que hemos considerado. O sea, si vamos al cuadro, al primer cuadro,
El primer BX va a ser menos 6.000 por 0.25 menos 2.000 por 0.30 más 5.000 por 0.25 multiplicado por su probabilidad por 0,1875. El segundo BX va a ser menos 6.000 por 0.25 menos 2.000 por 0.30 más 7.000 por 0.50 por su probabilidad, que es esta. De esa manera sacamos todos los BX, que al final son 27, ¿verdad? 27 porque son 27 las posibilidades de ocurrencia. Y esa división estándar está dada por esta forma. Lo que vamos a hacer es, voy a pasar esta tarde toda esta parte de riesgo e incertidumbre para que ustedes puedan comprobar estos valores que se están mostrando en esta parte de la lámina. Bien, el cuarto método es lo que se llama el uso de árboles de decisión para decisiones secuenciales. Y vamos a ver cómo se puede aplicar este método a través del siguiente ejemplo. Dice, una empresa pretende distribuir un nuevo producto, ya sea a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, existen dos posibilidades. Distribuir el producto a nivel nacional o distribuirlo solamente a nivel regional. A nivel nacional se requiere una inversión de 3 millones de pesos. A nivel regional se requiere una inversión de 1 millón de pesos. En este último caso, si se invierte o se distribuye el producto a nivel regional, dependiendo de los resultados alcanzados, se puede seguir distribuyendo en forma regional o ampliar la distribución a nivel nacional. El horizonte de evaluación es de 8 años y la tasa libre de riesgo es del 4%. El horizonte de evaluación es de 8 años y la tasa libre de riesgo es del 4%. Entonces, vamos a construir el árbol de decisiones basándonos en la anterior lámina. A esto hemos llamado el procedimiento 1. El procedimiento 1 va de izquierda a derecha para construir el árbol de decisiones tomando en consideración lo siguiente. Distribución a nivel nacional o regional, considerando para cada caso 3 escenarios. Demanda alta, demanda media y demanda baja. Entonces, todo el árbol de decisiones va a considerar estos 3 escenarios. Demanda alta, demanda media y demanda baja. Y vamos a asignar para cada uno de estos escenarios una cierta probabilidad. Es lo que dice en esta parte de la lámina. Estimar las probabilidades y los flujos de caja para cada uno de esos escenarios. Pues no solamente tenemos que estimar las probabilidades de ocurrencia, sino también los flujos de caja para cada uno de estos escenarios, ya sea para distribución nacional o para distribución regional, con demanda alta, media y baja. Calcular el valor actual neto a la tasa libre de riesgo para cada una de las ramas del árbol. Entonces, es el procedimiento de izquierda a derecha. Vamos a construir el árbol considerando las dos posibilidades. Distribuir solamente a nivel regional o distribuir a nivel nacional. Pero además considerando demandas alta, media y baja. Vamos a estimar las probabilidades de ocurrencia para todos esos escenarios y los flujos de caja también para cada uno de esos escenarios. Teniendo eso, vamos a calcular el valor actual neto a la tasa libre de riesgo para cada una de las ramas del árbol. Ese es, digamos,
el procedimiento 1 que nos permite construir el árbol de decisiones. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, perdón, aquí tenemos, solamente he tomado el ejemplo en el cual la distribución es regional durante todo el tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos una estimación en cada uno de los periodos, 8 años, cuando la demanda es alta, media y baja. Estamos estimando estos flujos de caja. Hemos mencionado que cuando la distribución es regional, se requiere una inversión de 1 millón de bolivianos. Entonces estamos mencionando que la inversión, tanto en cualquiera de los escenarios, cuando la demanda es alta, media o baja, es de 1 millón. Estamos trabajando en miles. Y hemos estimado, cuando la demanda es alta, hemos estimado este flujo de caja en los subsiguientes 8 años. Lo mismo hemos hecho para cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja. Teniendo estas estimaciones, hemos calculado el valor actual neto. Cuando la demanda es alta, 947.4, cuando la demanda es media, 136.2, y cuando la demanda es baja, menos 637.1. Estos valores los estoy marcando en rojo. Entonces ya podemos construir el árbol. Entonces aquí tenemos una distribución a nivel nacional, ¿verdad? Y luego decíamos que debíamos estimar en los 3 escenarios, cuando la demanda es alta, cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja. Debíamos estimar la distribución de probabilidades y el flujo de fondos de estas ramas del árbol. La otra posibilidad es la distribución a nivel regional. La distribución a nivel regional. Ese es B en lugar de Q. La distribución a nivel regional, una vez que se efectúa la distribución a nivel regional, podemos seguir, bueno, perdón. Igual, en este escenario tenemos que estimar las probabilidades cuando la demanda es alta, cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja. Y luego, si diremos la distribución regional, podemos continuar con esta distribución todo el tiempo. Podemos seguir distribuyendo el producto a nivel regional todo el tiempo. Ahí está. Distribución regional con una probabilidad de 1. Lo he pintado de rojo porque hemos estimado el flujo de caja para esta rama del árbol. Hemos obtenido un valor actual neto. Pero si distribuimos a nivel regional todo el tiempo, podemos ampliar, dependiendo de los resultados alcanzados, ¿verdad? Podemos ampliar esta distribución a nivel nacional. Igual, con demanda media, con demanda baja, demanda alta y demanda alta, media y baja. Lo mismo hacemos en esta rama del árbol. Cuando la distribución es media, podemos ampliar podemos seguir distribuyendo a nivel regional todo el tiempo, o podemos ampliar esta distribución a nivel nacional. Igual, con demanda alta, con demanda media y con demanda baja. Lo mismo ocurre cuando estamos con una demanda baja, podemos seguir distribuyendo solamente a nivel regional
una probabilidad de 1, o ampliar la distribución a nivel nacional con demanda alta, con una probabilidad del 10%, con demanda media y con demanda baja. Si hemos completado el árbol de decisiones yendo de izquierda a derecha, ¿qué hemos hecho de acuerdo al procedimiento que hemos llamado procedimiento 1? Hemos tomado dos escenarios: la distribución regional o distribución a nivel nacional. En cada uno de estos escenarios, a su vez, hemos planteado tres escenarios: demanda alta, demanda media o demanda baja. Hemos tenido que estimar no solamente las probabilidades de ocurrencia de estas demandas, sino también sus flujos de caja durante 8 años. Si la distribución se realiza de forma regional, tenemos también tres escenarios: demanda alta, demanda media y demanda baja, con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Además, si la distribución es regional, dependiendo de los resultados alcanzados, cuando la demanda es alta, podemos seguir distribuyendo a nivel regional o podemos ampliar esta distribución a nivel nacional con demanda alta, demanda media y demanda baja. Lo mismo ocurre cuando tenemos una demanda media, podemos seguir distribuyendo a nivel regional o podemos ampliar esta distribución a nivel nacional. Nuevamente planteando los tres escenarios con demanda alta, con demanda media y con demanda baja. Lo mismo ocurre con esta rama. Cuando la demanda es baja, podemos seguir distribuyendo a nivel regional o podemos ampliar la distribución a nivel nacional dependiendo de los resultados. Entonces, hemos seguido el procedimiento que hemos llamado 1, construyendo este árbol de decisiones, para lo cual, repito, es necesario, en primer lugar, de acuerdo al ejemplo, estimar las probabilidades de ocurrencia de las demandas alta, media y baja para cada una de las ramas del árbol. En segundo lugar, cuando la distribución es regional, podríamos seguir distribuyendo a nivel regional o podríamos ampliar la distribución a nivel nacional dependiendo de los resultados que podamos obtener. En cada uno de los casos tenemos que estimar las distribuciones de probabilidades de las demandas alta, media y baja, y tenemos que también estimar los flujos de caja en cada una de las ramas del árbol. En el ejemplo hemos presentado solamente los flujos de fondos estimados cuando la distribución regional es todo el tiempo, es decir, los flujos de fondos para las ramas que están pintadas de rojo. Recordemos esa tabla, voy a volver a la tabla anterior. Esa tabla es la siguiente, la que mostramos aquí. Entonces se está estimando para cada una de las ramas pintadas de rojo en el gráfico los flujos de fondos durante los 8 años. Y en base a ese flujo de fondos obtenemos estos valores a la tasa libre de riesgo del 4%. Y eso lo hemos volcado en este gráfico, ¿verdad? En este gráfico, esos valores los hemos volcado en este gráfico. Ahí están los valores. Valor actual neto de la rama de distribución regional todo el tiempo, 947.4. Valor actual neto de la distribución regional cuando la demanda es media, 136.2. Y valor actual neto de la distribución regional todo el tiempo cuando la demanda es baja, de negativo,
de menos 637.1. ¿Cómo hemos calculado estos valores en rojo? De acuerdo a la tabla anterior, ¿verdad? Y esa tabla anterior ha sido una estimación que se ha hecho durante 8 años del flujo de fondos que debería tener cada una de estas ramas cuando la distribución es regional todo el tiempo. Lo mismo tenemos que estimar los flujos de fondos para cada una de las ramas del árbol, lo que nos va a permitir calcular, estimar los valores actuales netos correspondientes. Es lo que se ha hecho y aquí estoy colocando cada uno de esos valores actuales netos para cada una de las ramas del árbol. Bien, entonces hemos construido el árbol de decisiones en función al ejemplo que hemos mencionado y luego hemos ido de izquierda a derecha y hemos concluido con el cálculo, con la estimación, perdón, de estos valores actuales netos. Para lo cual, nuevamente repito, ha sido necesario construir el árbol de decisiones, estimar las probabilidades de ocurrencia cuando la demanda es alta, media y baja en todos los casos, y también estimar para cada una de las ramas del árbol la probabilidad de ocurrencia, estimar los flujos de fondos durante 8 periodos para cada una de las ramas del árbol. En el ejemplo, solamente hemos tomado el flujo de fondos de la distribución regional todo el tiempo, cuando la demanda es alta, cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja, que alcanza a los valores que están marcados con rojo. Pero como hemos estimado también los flujos de fondos para cada una de las ramas del árbol, podemos calcular esos valores que están en negro para las distintas ramas del árbol. Esa es la primera parte del procedimiento. Una vez que tenemos calculados estos valores actuales netos, vamos a ir de derecha hacia izquierda para ver cuál es la decisión que deberíamos tomar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que deberíamos seguir? Tenemos que, al final, calcular el valor actual neto de esta rama, que es una distribución regional, o de esta rama, que es una distribución a nivel nacional. Y dependiendo de los resultados que obtengamos, podríamos ampliar esta distribución regional a una distribución nacional. ¿Y eso cómo vamos a obtener? Vamos a ir de derecha hacia izquierda, lo que se llama descendiendo del árbol. Es decir, vamos a calcular los valores actuales netos en el punto 2.1, en el punto 2.2 y en el punto 2.3. Para calcular el valor actual neto en el punto 2.1, existen dos ramas que van al punto 2.1. Esta rama y esta otra rama. Para esta rama ya hemos calculado el valor actual neto. Para esta otra rama tenemos que calcular el valor actual neto. Ese valor actual neto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este valor actual neto por la probabilidad de ocurrencia cuando la demanda es alta, 4.096.9 por 0.60, más el valor actual neto de esta rama, 1.573.1 por 0.30, y menos 704.1 por 0.10. Entonces vamos a tener un valor actual neto en el punto C, que es igual a esta rama que va al punto 2.1. Entonces aquí tenemos dos valores actuales netos. Uno que viene de esta rama y otro que viene de esta otra rama. Y entre esos dos valores actuales netos vamos a elegir el mayor. Ese es el procedimiento que vamos a seguir para lo que se llama descender del árbol. Vamos a llegar a este punto con un valor actual neto y vamos a seguir descendiendo del árbol hasta tomar la decisión final. Eso es lo que hemos hecho en las láminas siguientes. Y el que hemos llamado procedimiento 2. Dice, una vez construido el árbol para tomar la decisión final, se debe ir de derecha a izquierda, descendiendo del árbol, calculando los valores actuales netos en cada punto de decisión o en cada punto aleatorio según corresponda.
Los puntos de decisión son los cuadrados y los puntos aleatorios son los círculos. Entonces, para poder calcular el valor actual neto en el punto decisorio 2.1, tenemos que calcular primero el valor actual neto en el punto aleatorio C. Y en ese punto aleatorio, aquí va a ser igual el valor actual neto, ya lo hemos mencionado, va a ser igual a 4.096 por su probabilidad, etcétera, lo que nos da un valor de 2.859.7. Entonces, teniendo este valor de 2.859.7, voy a volver al gráfico, 2.859.7. Decimos que en este punto, ¿verdad? El valor actual neto es 4.096.9 por 0.60 más 1.573.1 por 0.30 menos 704.1 por 0.10. Ese valor es de 2.859.7. 2.859.7 a este punto 2.1 confluyen ese valor actual neto de 2.859.7 y este valor actual neto de 947.4. Por lo tanto, vamos a elegir en este punto 2.1 el mayor de los dos, 947.4 y 2.859.7. El mayor es 2.859.7. Entonces aquí tenemos un valor actual neto de 2.859.7. Y así construimos, vamos, lo que se llama descendiendo del árbol, y lo que mostramos en la siguiente lámina. En el punto de decisión 2.1, ¿verdad? 2.859, se escoge el mayor de los valores que confluyen a este punto, que son menos 947.4 y 2.859, se escoge 2.859.7. Y así procedemos descendiendo del árbol. En el punto D, este es el valor. En el punto de decisión 2.2, este valor lo comparamos con 136.2, se elige 958.2. Entonces tenemos 958.2. En el punto aleatorio E, hacemos lo mismo. Tenemos menos 432.4. En el punto de decisión 2.3, elegimos entre 439.4 negativo y 637.1 negativo. Se elige el mayor, 482.4 negativo. Y ya tenemos los valores en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Y seguimos descendiendo del árbol. En el punto aleatorio B tenemos un valor actual de 1630.8. En el punto A, 1727.4. Dice, por lo tanto, debido a que la rama de distribución a nivel nacional tiene un valor actual neto de 1727.4, mayor al valor actual neto de la distribución regional e igual a 1630, pues tenemos 1727.4 versus 1630.8. Se concluye que la distribución debería ser a nivel nacional. Entonces voy a volver al gráfico.
¿Cuál ha sido el procedimiento? Uno que hemos llamado ha sido construir el árbol de decisión, ir de izquierda a derecha, tomando como los círculos como puntos aleatorios y los cuadrados como puntos decisorios. La distribución podía ser a nivel regional, con una demanda alta, media y baja, o a nivel nacional, con una demanda alta, media y baja. Una vez que si distribuimos a nivel regional, podemos seguir la distribución a nivel regional con demanda alta o ampliarla a nivel nacional. Si ampliamos a nivel nacional, también la distribución es alta, media y baja. Lo mismo ocurre cuando la distribución a nivel regional es media, podemos seguir a nivel regional o podemos ampliar a nivel nacional. Cuando la demanda es baja, lo mismo, podemos seguir la distribución a nivel regional o podemos ampliar la distribución a nivel nacional. Luego, para construir este árbol y tomar, digamos, poder estimar los valores actuales netos es necesario, en primer lugar, estimar las probabilidades de ocurrencia en cada una de las ramas cuando la demanda es alta, media y baja, y además estimar los flujos de caja durante 8 años de cada una de las ramas del árbol. En el ejemplo, solamente hemos considerado una tabla en la cual se ha estimado los flujos de fondos durante 8 años para la distribución regional todo el tiempo, cuando la demanda es alta, cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja. En función a esa tabla, hemos calculado el valor actual neto cuando la demanda es alta, cuando la demanda es media y cuando la demanda es baja. Lo mismo hemos hecho con las otras ramas del árbol, pero obviamente tomando los flujos de fondos de cada una de las ramas. Hemos calculado estos valores actuales netos que están en negro. Una vez que tenemos estos valores actuales netos, hemos concluido la primera parte del procedimiento. La segunda parte del procedimiento se denomina descendiendo del árbol, es decir, vamos a ir de derecha hacia izquierda. Entonces, descendiendo del árbol para poder llegar al origen, digamos. Entonces vamos calculando los valores actuales netos en principio de los puntos aleatorios para luego calcular los valores actuales netos de los puntos de decisión. Para el punto C, hemos dicho el valor actual neto va a ser 4.096 por su probabilidad 0.60 más 1.573 por 1 por su probabilidad menos 704 por 0.10. Ese valor es de 2.859.7. Ese valor de 2.859.7 lo tenemos que comparar con este valor que llega al punto 2.1, que es de 947.4. De los dos valores obtenemos el mayor, que es 2.859.7. Lo mismo se ha hecho para el punto 2.2. El valor actual neto aquí es 958.2 y aquí es menos 432.4. Teniendo esos valores, seguimos descendiendo del árbol y en el punto A tenemos valor actual neto 1727.4, no, perdón, 1630.8, y aquí tenemos un valor de 1630.8. 1727.4 en esta rama a nivel nacional y 1630.8 a nivel regional. Pues podemos concluir que es mejor la distribución a nivel nacional desde el principio. Ese es el procedimiento que deberíamos seguir en esto, que es el cuarto método que se refiere a la construcción de árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales. El problema está desarrollado de tal manera que pueda ser comprensible, pero obviamente tenemos que calcular los flujos de fondos para cada una de las ramas del árbol que no están mostrados en las láminas que hemos presentado. Solamente se muestran, diremos, la estimación de flujos de fondos para las ramas que están pintadas de rojo. Bien. No sé si tienen alguna duda, una pregunta al respecto. De todas maneras, voy a dejar hoy estas láminas en la plataforma de la carrera para que ustedes lo puedan consultar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
de este procedimiento. Ya lo hemos mencionado. Vayamos al último método, que es el método que se llama el último método que se llama incorporación de las preferencias de quien toma la decisión. Todo este tema del problema del riesgo y la incertidumbre lo he tomado de un libro que se llama Administración Financiera de Van Horn. Y cualquier libro, digamos, de administración financiera tiene pues estos métodos y algunos otros más para poder estimar el riesgo y la incertidumbre. Yo considero que estos 5 son los más importantes, los más relevantes para incorporar este aspecto en la evaluación de proyectos. El último método es la incorporación de las preferencias de quien toma la decisión. Es un método que quisiera que ustedes lo puedan ver en cualquier libro de administración financiera. ¿En qué consiste este método? ¿Quiénes toman la decisión en el sector privado y en el sector público? En el sector público, quien toma la decisión es la MAE. ¿Quién es la MAE? La máxima autoridad ejecutiva, ¿verdad? En un ministerio va a ser el ministro del área quien toma la decisión de invertir o no invertir en un proyecto. En un municipio va a ser el alcalde quien tome la decisión de invertir o no invertir en un proyecto de agua potable que es necesario para abastecer de agua a la comunidad. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste en construir lo que se llaman curvas de máximo riesgo. Las curvas de máximo riesgo para el ministro que va a tomar la decisión o para el alcalde que va a tomar la decisión de implementar o no implementar un proyecto de agua potable. Entonces vamos a construir las curvas de máximo riesgo para quien toma la decisión. Una vez conociendo estas curvas de máximo riesgo, cualquier persona podría tomar la decisión de invertir o no invertir en un proyecto por la autoridad máxima. Y en el caso del sector público hemos dicho el ministro o el alcalde, en el sector privado el gerente que va a tomar la decisión. Entonces, para cada una de estas personas vamos a construir las curvas de máximo riesgo. Y en función de esas curvas de máximo riesgo reflejan la aversión o no al riesgo que tiene una persona. Entonces, evidentemente, existen personas que tienen aversión al riesgo y otras que no lo tienen o tienen una aversión al riesgo en menor grado. Entonces, si construimos esas curvas de máximo riesgo, tenemos la posibilidad de tomar la decisión por esas personas para las cuales se ha construido la curva de máximo riesgo. ¿Y cómo se construye esas curvas de máximo riesgo? Recurriendo a lo que se llama la teoría de los juegos. La teoría de los juegos dice, bueno, yo tengo un billete de lotería y ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar? Pensando que la probabilidad de ganarse la lotería es de 1 en 1.000.000, pero que le cuesta, el billete de la lotería le cuesta 30 bolivianos. ¿Cuál es la probabilidad de que usted pueda comprar ese billete de lotería? Entonces, más o menos se construye de esa manera, diremos, las curvas de máximo riesgo, y teniendo esas curvas, repito, podríamos tomar la decisión en lugar de la persona que está a cargo de una empresa o que es la máxima autoridad ejecutiva en una entidad pública.
Bien, voy a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a quedar aquí. Hemos concluido este tema, que es el tema 6 del programa. Estamos adelantados con relación al programa y el cronograma que se les ha entregado a la primera clase. Mañana les voy a pedir, no vamos a pasar clases mañana porque tengo que tomar un examen a Proyectos 1 y el tiempo del examen va a durar un poco más del tiempo asignado al horario habitual y por lo tanto he decidido que debido a que en primer lugar estamos adelantados de acuerdo al cronograma de la materia y debido a que los estudiantes de Proyectos 1 van a tomar un poco más del tiempo asignado en el horario, es mejor que vamos a suspender la clase de Proyectos 2 el día de mañana, solamente por el día de mañana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto ahora. Lo que hemos visto es diversos métodos que incorporan el riesgo asignado a un proyecto. Evidentemente, esos métodos tienen algunos problemas, pero es mejor incorporar cualquiera de ellos en la evaluación de proyectos que no hacerlo. Porque antes, cuando no incorporamos este tema, ¿verdad? Asumimos que tenemos un escenario financiero de certeza, que los flujos de fondos que genera el proyecto son flujos ciertos, se van a dar en los montos, en las magnitudes y en los tiempos que se han estimado en el flujo de fondos. Evidentemente, existe siempre un riesgo asociado a un proyecto. Existen proyectos que tienen menos riesgos y existen proyectos que tienen más riesgo. Entonces, cualquiera de los métodos que podamos utilizar, aunque tengan cierto grado de imperfección, siempre es mejor que no hacerlo. Y por lo tanto, hemos dado estos métodos para que podamos incorporar el concepto de riesgo en la evaluación de proyectos. Bien. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. De lo contrario, nos veríamos el día jueves próximo. El día de mañana no tenemos clases por lo que les he explicado. Y yo voy a pasar esta tarde todo el material de este tema que hemos desarrollado en la clase, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan investigar, lo puedan analizar. Preguntas, comentarios. Estoy empezando a corregir los exámenes, espero que hayan dado buenos exámenes, seguramente dentro de, espero, una semana y media pueda tener las notas que ustedes las van a conocer y vamos a tener una sesión específica para resolver el examen y ustedes puedan comparar los resultados con los resultados que ustedes han obtenido y tengan la posibilidad de hacer algún reclamo si es que existiese esa posibilidad. Bien, preguntas, comentarios. Si no hay preguntas ni comentarios, muchas gracias por asistir a esta sesión. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cómo podemos calcular lo que es la probabilidad de ocurrencia que nos mostraba en los diferentes métodos? Por ejemplo, nos mostraba métodos donde se tenía lo que es una correlación y en otra una correlación media. ¿Cómo podemos saber que nuestros flujos nuestra probabilidad va a estar correlacionada o medio correlacionada? Eso un poco está en función del tipo de proyecto que estamos analizando, del entorno en el cual los proyectos se están desarrollando y básicamente el conocimiento y la experiencia que tienen los evaluadores. O sea, si ustedes han visto en la distribución de Monte Carlo con el ingeniero Ignacio, ¿verdad? Y hay unos métodos que se utilizan en los cuales se estima la distribución de probabilidades de los flujos de fondos. Y mediante esas distribuciones de probabilidades se pueden estimar, como lo hemos hecho nosotros, ¿verdad?
calcular el valor más probable. No tenemos un valor fijo del valor actual neto, sino un valor más probable en función de las probabilidades de ocurrencia de los futuros flujos de fondos. Como digo, básicamente estas probabilidades están dadas ya sea, en primer lugar, por el tipo de proyecto que estamos analizando. En segundo lugar, por el entorno en el cual se desarrolla el proyecto. Y en tercer lugar, esos dos valores, esos dos parámetros podemos estimarlos en función, ya decía, del conocimiento que tiene la persona o el equipo que está realizando la evaluación de los proyectos y la experiencia y el conocimiento de este equipo. Básicamente es eso. Está bien, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tienen más preguntas ni comentarios, nos vemos Dios mediante el día jueves próximo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias por no asistir mañana. Ustedes felices. Hasta el jueves. Muchas gracias.